este video se va a explicar de forma breve algunas características y comportamientos del sonido. Sin más, comenzamos. Vamos a comenzar por el breve estudio o breve análisis de cómo se comporta el sonido a través de unas columnas de aire. Para ejemplificar las columnas de aire se estudian el comportamiento del mismo dentro de dos tubos. Uno que tiene sus extremos abiertos y el otro tubo que tiene sus extremos, uno abierto y uno cerrado. Bien, en la imagen que se presenta aquí podemos observar el comportamiento del sonido al interior de un tubo cerrado. ¿Ok? Vemos que las ondas de sonido entran al tubo, llegan a la parte cerrada, retachan y salen del mismo. ¿Ok? Esto es en su frecuencia fundamental. Cuando se presentan las frecuencias de sobretonos, el efecto es lo mismo. Entra la frecuencia, ¿vale? Choca y regresa. En el segundo sobretono, lo mismo, entra, choca, regresa. Y en el cuarto sobretono, en el tercer sobretono, es lo mismo, entra, es senoidal, choca, regresa y listo, ¿ok? Del lado derecho se tienen unas fórmulas, ¿vale? Que sirven para calcular la longitud de la onda, ¿ok? En este caso de la onda del sobretono en cuestión. Hay que recordar en las clases de... Bueno, en el video anterior cuando di ondas mecánicas, que un ciclo, ¿vale? Puede comenzar desde un valle o desde desde una cresta, ¿vale? Baja, sube y hasta la otra cresta, ¿vale? Todo esto forma una longitud de onda. Entonces, si esa onda lo vemos en el inciso A, podemos ver que este pedazo de onda es la mitad, por ejemplo, de esto, ¿vale? Y entonces, si esta onda se completa como por ejemplo una onda más elaborada como el inciso B o en el inciso C, se deduce que la longitud de la onda, ¿vale? La longitud de la onda que entra equivale a 4 veces la longitud del tubo, ¿ok? Aquí porque la onda es mucho más grande. Entonces, para calcular la longitud de dicha onda, se aplica esa fórmula. Por eso sale el 4, ¿ok? El 1 es porque es la onda fundamental. Bien, en el siguiente, de igual manera, este número 3 hace referencia al primer sobretono, ¿vale? Porque en los tubos cerrados los sobretonos se manejan números impares. En el segundo sobretono el número es el 5 y el tercer sobretono el número es el 7, ¿ok? Bueno, entonces, ahorita que se vean, bueno, en el siguiente video donde se vean los ejemplos, se va a ver más a detalle la aplicación de estas fórmulas, ¿ok? Pero bueno, en la parte de abajo podemos observar una fórmula. Esta permite calcular la frecuencia, ¿ok? Que tiene cualquiera de estos sobretonos e incluso la frecuencia fundamental o la onda fundamental, ¿ok? Considerando la armónica de la misma y la longitud del tubo, ¿ok? Bien, esta N representa las armónicas, ¿ok? Y en el caso de un tubo cerrado, repito, las armónicas empiezan con números nones, es decir, primer sobretono es 3, segundo sobretono es 5,
tercer sobretono es 7, cuarto sobretono es 9 y así sucesivamente. Bien, también esta pequeña fórmula para calcular la frecuencia, ¿vale? de dichos de dichos sobretonos o de dichas ondas, también se le puede añadir la velocidad del sonido, ¿ok? Y vean, aquí abajo tenemos otra fórmula que de igual manera permite calcular la frecuencia de la onda mecánica, bueno, sí, del sonido en este caso, ¿ok? O del sobretono del sonido, considerando su velocidad, el número de armónico y la longitud del tubo. Recordemos que L es la longitud del tubo, N es el número del armónico y la B minúscula es la velocidad del sonido. Continuamos. En el caso del tubo abierto, la onda o la vibración del sonido se comporta de diferente forma. Entra en forma, bueno, entra el sonido, ¿vale? Y sale, aquí no hay ningún rebote. Entonces, vemos aquí que entra, ¿vale? Sale, entra y sale. Aquí se forma una especie de nodo, ¿ok? Y si consideramos que todo esto es una onda completa, ¿vale? Todo eso es una onda completa. La longitud de la onda, ¿vale? Esa es una mitad y falta la otra mitad. Aquí nos indica que la, la longitud de la onda de la frecuencia fundamental o de la onda fundamental equivale a 2 veces la longitud del tubo. ¿Ok? Por eso está el 2 aquí. Bien, en el caso de los primeros sobretonos, tenemos que el primer sobretono es 2, el segundo sobretono es 3, el tercer sobretono es 4. ¿Ok? Recuerden que los sobretonos son igual a ondas mecánicas que incrementan más su frecuencia. ¿Ok? Entonces, mientras la onda sea más pequeña, como en el caso de aquí abajo, la frecuencia de esta longitud de onda es mucho mayor. Y la frecuencia de la onda fundamental, o sí, del sonido fundamental, ¿vale? Es mucho más bajo. ¿Ok? Pero bueno, repito, aquí tenemos sus fórmulas para calcular las longitudes de las ondas y de igual manera que en la diapositiva anterior tenemos una fórmula general para calcular la frecuencia de cada sobretono considerando la longitud del tubo y el número del sobretono. Y por último también tenemos otra fórmula que de igual manera sirve para calcular la frecuencia de estas ondas, nada más que ahora considerando aparte de la longitud y del número de sobretono, la velocidad del mismo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las ondas sonoras audibles. ¿Ok? Eh, Dentro del rango de los sonidos se tienen tres clasificaciones. Los sonidos infrasónicos, que son ondas mecánicas, ¿ok? Que tienen una frecuencia menor a 20 Hz. Sonido audible, ¿vale? Que es sonido o son ondas mecánicas que el oído puede percibir, el oído humano, ¿ok? Y esta parte se tiene un rango desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, perdón. Eso significa que nuestro oído humano puede escuchar sonidos o vibraciones de aire desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Y por último tenemos otra parte, ¿vale? De este rango, de este espectro de sonidos, que es el ultrasónico. Aquí ya hacen sonidos que tienen una frecuencia superior a los 20.000 Hz.
estos sonidos, al igual que los inferiores a 20 Hz, el oído humano no los puede escuchar. Pero algunos animales sí lo pueden captar. Bien, continuamos. Voy a leer este pequeño texto y dice lo siguiente. Por consiguiente, el físico intenta correlacionar los efectos sensoriales con las propiedades físicas de las ondas. Estas correlaciones se resumen de la siguiente forma, o de la forma siguiente. Bien, una vez que nosotros ya entendemos los rangos de las o la división, ¿vale? De las ondas mecánicas producidas por sonido, también hay que entender que el sonido tiene tres características, la cual es fuerza, tono y timbre. La fuerza la vamos a relacionar con la intensidad, ¿ok? Y en la vida real nosotros lo podemos captar como volumen. El tono hace hincapié a las frecuencias, ¿ok? Recuerden que cada frecuencia emite un diferente sonido y por consiguiente es un diferente tono. Aquí podemos nosotros percibir los graves y los agudos. Por lo general, los sonidos graves tienen frecuencias más bajas y los agudos tienen frecuencias más altas. Bien, y por último tenemos el timbre. El timbre representa la calidad del sonido, ¿vale? Qué tan bien o qué tan mal se escucha. Un ejemplo muy claro, podemos ver que si tocamos el do, tanto en un piano como en una guitarra, ambos estamos tocando el mismo tono, ¿ok? En teoría la frecuencia es la misma, pero la calidad es diferente. ¿Por qué? Porque ambos sonidos emanan de diferentes instrumentos. Bien, continuamos. Una vez que sabemos qué es fuerza, tono y timbre, vamos a relacionar, repito nuevamente, el tono con la intensidad, ¿ok? Y en cualquier variable o en el área de la física, ¿vale? La intensidad se representa como una unidad de potencia sobre un área, ¿ok? En este caso, en el sonido, pues es la potencia del sonido, ¿vale? Que se refleja a través de un área determinada. Si leemos la definición, dice lo siguiente. La intensidad sonora es la potencia transferida por una onda sonora a través de la unidad de área normal a la dirección de propagación, ¿ok? Cuando dicen área normal quiere decir que el área es perpendicular a la dirección de la potencia del sonido, ¿ok? Bien, en la industria dicha intensidad tiene como unidades de medida watts sobre metros cuadrados, ¿ok? Ahora, en el caso del sonido hay intensidades muy pequeñas, entonces además de manejar los watts sobre metros cuadrados, también se puede manejar los microwatts sobre centímetro cuadrado, ¿ok? Y podemos ver aquí en la parte de abajo que tenemos una conversión que dice que un microwatt sobre centímetro cuadrado es equivalente a 1 por 10 a la menos 2 watts sobre metro cuadrado, ¿ok? Bien, también la intensidad para el caso del sonido se puede calcular, ¿ok? Con esta pequeña fórmula, la cual nos dice que la intensidad del sonido se obtiene multiplicando 2 por pi al cuadrado por su frecuencia al cuadrado por su amplitud en base a su onda por la densidad del medio, ¿vale? Por la densidad del medio por donde viaja el sonido
y por la velocidad del mismo. Ok, aquí vemos la velocidad del mismo sonido. Bien, en los cálculos académicos, por lo general, siempre se utiliza como referencia la intensidad del sonido más bajo que puede escuchar el oído humano, que en este caso viene siendo 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Esta intensidad pertenece al umbral auditivo, ¿vale? Al umbral más bajo, al sonido más bajo que puede percibir el oído humano. Bien. Repetimos, ¿vale? El umbral auditivo. Bueno, leo el pequeño texto. El umbral auditivo representa el estándar de la intensidad mínima para que un sonido sea audible, que su valor a una frecuencia de 1000 Hz, ¿ok? Esto nos quiere decir que el sonido mínimo, ¿ok? Tiene esa frecuencia y volvemos a repetirlo. Tenemos ahí el mismo valor de intensidad en watts sobre metros y convertido también en microwatts sobre centímetro cuadrado, claro. También, así como existe el umbral más bajo, también existe el umbral más alto, y este umbral se conoce el umbral del dolor. Es decir, que es el límite en el cual el oído humano puede escuchar el volumen sin ser lastimado, ¿ok? O en pocas palabras, es el límite en que nuestro oído puede escuchar el volumen más fuerte, claro, para nosotros. Entonces, ahí donde tenemos la variable que dice IP, esta IP representa dicha intensidad para dicho sonido, ¿ok? En pocas palabras, este sonido con esta intensidad es lo que nosotros podemos escuchar como máximo sin que nos provoque algún dolor. Ok, seguimos. Eh, por lo general, en la industria de la música, o casi en la mayoría de la industria donde se maneja el sonido, la intensidad del sonido no lo medimos tanto como, bueno, sí lo medimos con watts sobre metro cuadrado, pero para cuestiones más aplicables, o podemos decir para que la mayoría de la gente lo pueda entender, una forma de medir el sonido o la intensidad del sonido es por medio de decibeles, ¿ok? Como ustedes pueden notar, aquí tenemos dos fórmulas que nos permiten calcular la intensidad o la diferencia de intensidad entre un sonido y otro, ¿vale? Este primero por veles y este por decibeles, ¿ok? Y 1 representa la intensidad de un sonido y 2 representa la intensidad de otro sonido y normal también representa la intensidad de un sonido cualquiera y la I0 representa la intensidad más baja que el oído humano puede escuchar en el caso del sonido. Y este I0 siempre se va a manejar con este valor, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Bien, esto que tenemos aquí es igual un pequeño recordatorio de lo que es el tono y la calidad, ¿ok? Ya vimos que la intensidad es este volumen, el tono es la frecuencia del sonido y la calidad es la diferencia entre dos tonos iguales, ¿ok? Bien, continuamos. Una otra característica muy importante del sonido y que todos los percibimos, pero la mayor parte lo pasamos por apercibido, o sea, no lo tomamos en cuenta, es el efecto Doppler, ¿ok? Voy a leer la definición del efecto Doppler. El efecto Doppler se refiere al cambio aparente en la frecuencia de una fuente de sonido
cuando hay un movimiento relativo, ya sea de la fuente o del oyente, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos podemos ver una fuente que emite sonido, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, la alarma de una sirena o la alarma de una casa, ¿ok? Vemos que emite sonido, está de modo estacionario, vemos que el sonido se propaga a todas las direcciones y vemos que entre ondas tenemos una longitud, ¿ok? Bien, en la parte de abajo tenemos ahora sí podemos ver la sirena de un carro, por ejemplo, ¿vale? Porque es una fuente de sonido que emite sonido, valga la redundancia, pero también está en movimiento, ¿ok? Cuando dicha fuente está en movimiento, el comportamiento de las ondas se ve como se muestra en esta imagen. Si esta ambulancia se acerca al hombre, el sonido que escucha el hombre va haciendo cada vez más fuerte. Y en el caso de la mujer, el sonido de la sirena se va escuchando más débil, porque se va alejando de ella. Bien, continuamos. Este tipo de fenómenos se puede calcular de diferentes formas. Por ejemplo, si queremos calcular la longitud de onda que emite una fuente estacionaria, es decir, una fuente que emite sonido y que no se mueve, para calcular su longitud de onda se puede utilizar esta fórmula, ¿ok? Donde V es la velocidad del sonido, Fs es la frecuencia del sonido, ¿ok? Y bueno, este T es el periodo de tiempo, pero aquí este se convierte en frecuencia y se obtiene esto. Bien, aquí tenemos otra fórmula que viene siendo esta es la fórmula definitiva, ¿ok? Que me permite calcular la longitud de onda que tiene un sonido que está en movimiento, ¿ok? Por ejemplo, aquí, repito, podemos ver el sonido de la sirena de una ambulancia, va la ambulancia viajando, pero a su vez va emitiendo sonido, entonces aquí lo podemos ver, vemos que las personas que están frente a la ambulancia, ¿ok? Conforme la ambulancia se vaya acercando a ellas, el sonido va incrementando y en el caso de las personas que van detrás de la ambulancia, como escuchan que se va alejando, el sonido se va haciendo cada vez más débil, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo al tema como tal, esta fórmula me permite calcular la longitud de onda para una fuente estacionaria y esta me permite calcular la frecuencia, o bueno, vamos a decir la longitud de onda para una fuente que está en movimiento, ¿ok? Bien, aquí tenemos la longitud de onda, aquí tenemos la velocidad del sonido por el periodo menos la velocidad del objeto que está en movimiento, ¿vale? Por el periodo se hace se hace la factorización y podemos también por definición asumir que un periodo es igual a 1 sobre f, ¿vale? La frecuencia. Eso se sustituye aquí y da como resultado esta fórmula. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver cómo calcular la frecuencia, ¿ok? Que escucha la persona cuando una fuente que emite sonido está en movimiento. Esta F0 representa la frecuencia que la persona o el ser que lo escucha puede escuchar, valga la redundancia, ¿ok? Esta V representa la velocidad del sonido, F es la frecuencia del sonido, ¿vale? Y la otra VS es la velocidad de la fuente. Aquí debería ser al revés. La velocidad del sonido es V normal, ¿vale? Aquí va al revés.
y Bs es la fuente, es la velocidad de la fuente, ¿ok? La velocidad del objeto que está emitiendo el sonido. Y aquí nos da un tip muy importante. Cuando el sonido que está en movimiento se va acercando, o el objeto que emite el sonido se va acercando al oyente, su velocidad se considera positiva. Pero cuando dicho objeto que emite sonido se va alejando del oyente, su velocidad se considera como negativa. Bien, aquí tenemos otro caso cuando, ¿vale? Cuando la fuente que emite el sonido no se mueve, pero el oyente sí, ¿ok? Entonces, la persona que está caminando escucha la frecuencia del sonido, ¿vale? Mediante, bueno, se puede calcular mediante esta fórmula. La frecuencia que escucha el receptor en movimiento es igual a la frecuencia del sonido que emite el objeto, ¿vale? Esto multiplicado por la velocidad del sonido más la velocidad del oyente o de la persona que está oyendo el sonido. Todo esto sobre la velocidad del sonido, ¿ok? Repito, esta ecuación permite calcular la frecuencia del oyente cuando la fuente está en movimiento y aquí nos permite calcular la frecuencia que escucha el oyente cuando él mismo está en movimiento. Bien, por último tenemos un caso que viene siendo y este caso refleja una fórmula el cual nosotros podemos aplicar para los dos casos anteriores. Aquí no importa si el oyente y el objeto que emite el sonido ya sea que estén en reposo o estén en movimiento, ¿ok? Esta se aplica para ambos casos. Bueno, hay que recordar que F es la frecuencia del sonido, la B normal es la velocidad del sonido, la BO es la velocidad del oyente, BS es la velocidad que emite el objeto que está en movimiento o que está en reposo, cualquiera de los dos casos, y la FO es la frecuencia que puede percibir la persona oyente, ya sea que esté parado, o sea que esté ahí en reposo o que esté en movimiento. ¿Ok? Bueno, en el siguiente video voy a mostrarles la aplicación de las fórmulas a casos reales. Entonces, este pequeño video, repito, fue una breve explicación de algunos comportamientos y algunas características del sonido. Si les gusta el video, denle like. Si tienen algún comentario o alguna duda, no duden en escríbelo en las notificaciones debajo del canal. Y sin más por el momento me despido y nos vemos en el siguiente video.